esa rabia mía vendrá de alguna creencia que yo pasé. La rabia que uno muestra hacia afuera yo le llamo ira, porque es Ok. donde uno puede mostrarlo hacia otro. La pregunta más sedosa en esto es, ¿cuál es la parte de mí que se detona con frustración hacia mí, que puedo canalizar en el tráfico, en la persona, en esto? Porque la rabia interna tiene mucho que ver con la autodecepción, tiene mucho que ver con las partes de mí que yo no respeto, a las que yo invalido, a las que yo mando a callar. Todo lo que significa ira afuera está tocando una parte de mí que se siente dolida. No hay rabia que no recuerde un dolor. Antes de irte hacia allá, decir, esta rabia, ¿qué dolor me recuerda? El no sentirme vista, el sentirme ignorada, el sentir que no me toman en cuenta, el sentir que no soy escuchada, es donde tú puedes regresar a la situación y decir, en otro momento hubiera lanzado 3 gritos y te quiero decir que esta es la última vez que me pasas por arriba en una decisión. Se convierte en no solamente una petición, sino en un límite, y después tú regresas y dices, hice algo con mi rabia. En lugar de cargarla y después sentirme avergonzada o sentirme triste por lo que sentí, lo traduje en un límite, en una petición que nunca antes había podido hacer. Bueno, este podcast a mí me llena de mucha ilusión porque hace 1 año y piquito mi invitada de hoy estuvo aquí y en ese momento yo todavía no era estudiante de su práctica. A raíz de ese podcast, de un retiro además que pude compartir con ella acá en Miami, y yo lo he dicho siempre, su nombre a mí me cautivó desde el día 1 porque se llama In the Name of Silence, ¿sí? Como que estar en silencio, en nombre del silencio. Yo decidí hacer uno de sus primeros cursos online que se llama Alma en Calma. Yo no sé si me calmé, se abrieron un poco de preguntas, pero lo que sí encontré esa manera de ir a mí y de encontrar silencio y calma en medio del ruido. Además de eso, este año su escuela está bien orientada hacia la parte de neurociencia. Ella es psicoterapeuta, pero este año su escuela está bien anclada en todo lo que es también la psicología de la contemplación, madre, bueno, más que emprendedora, fundadora de una iglesia, de una comunidad espectacular. Estuvo en el Tíbet Catalina Gorky. Gracias. Gracias. Cata, gracias por estar aquí. A ti por tener este espacio en casa, que se siente tan lindo verte de nuevo. Ay, gracias. Bueno, yo espero haber como explicado todo lo que reúnes, Catalina. Gracias. Ay, siento que cuando te escucho tengo como 79 años de vida. Bueno, pero es que una de las cosas importantes que siempre rescato de ti es que tienes más de 20 años meditando. Sí. Y aprendiendo y yendo a la fuente, a lo clásico, Cata. Sí, sí. Que este tema de la meditación ha sido más desde hace par de años, 5 o 6 años para acá, donde se ha puesto de tanta moda, puede decirse. Casi que después de la pandemia fue que la gente dijo, no sé estar conmigo, ¿no? Exacto, y tú lo rescataste mucho más allá. Sí, sí. Mira, yo tengo semanas pensando cómo voy a organizar mis ideas, porque contigo se puede hablar de tantas cosas. Pero bueno, Alma en Calma es un programa que tienes online, y hay una de las cosas que la meditación a veces siento que te calma por un lado, pero también está diseñada para abrir puertas en otro, Cata. ¿Cómo es ese proceso real de poder decir, bueno, medité, abrí esta puerta, encontré esta creencia, pero ahora ¿qué hago con esa creencia? ¿Cómo la integro? ¿Cómo la transformo? Curiosamente, fíjate que Alma en Calma fue un programa, yo siempre digo como a son de broma, que lo hice como la trilogía, no sé cuántas son, de Star Wars. Ajá. Yo hice todos los programas complejos primero y después me atreví a hacer Alma en Calma, que es el programa más sencillo de principiantes que tenemos, porque llegar a lo simple es muy complejo. Y dar herramientas en las que yo te llevo a que tú encuentres algo que a mí me tomó años ponerle nombre, fue un proceso que cuidé con mucho detalle, porque creo que hay tan mala interpretación de lo que es la meditación en el mercado, que regenerar eso significó darme el tiempo para conocer cómo se vivía en otra persona lo que a mí me había tomado años poner en palabras. Entonces, el principio dentro de la meditación que conocemos es la mente en blanco. Ajá.
Y resulta que todo lo que tiene que ver con neurociencia tiene base en el budismo tibetano, que fueron los primeros en entender la mente como un constructo, no como simplemente está dentro del cerebro una conexión eléctrica, sino una construcción que es invisible y que genera todas estas conexiones que cuando uno está en silencio y puede mirar y aprender a desarrollar un tercero de nosotros, que estamos, estoy yo, está mi mente y hay algo que me observa. Ese tercero de mí empieza a cuestionar qué es lo que está observando. Entonces, en Alma en Calma, precisamente generamos distintas estrategias para que la persona desarrolle ese testigo que dice, ¿por qué yo pienso así de mí? ¿O de dónde viene esto? Entonces, mucho de este ejercicio es donde uno se atreve a entregarle a la persona herramientas para desarrollar lo que yo llamo un terapeuta interior, que es una parte de ti que con voz compasiva dice, ¿y cuándo fue que yo empecé a creer esto de mí? Es el desarrollo de preguntas que tienen una connotación inquisitiva. Es como, no es ¿por qué hiciste esto? Sino es, a ver, cuéntame de dónde salió esto. Exacto, ¿no? La raíz. La raíz. Es una búsqueda muy compasiva de, si yo tiro de este hilo, ¿dónde me consigo el carrete? ¿Dónde está el origen? La fuente. Y entonces en ese espacio yo siempre le digo a las personas que lo más interesante de esto es entender que ese pensamiento que descubres en la meditación o esa emoción nunca está pasando en el momento presente. Es un hilo que siempre tira hacia atrás. Tiene un origen, tiene historia, tiene repetición y lo que más queremos es tener la capacidad de llegar a ese origen por nosotros y decir, ah, bueno, eso allá era verdad, pero ahora es diferente. Es como poder acompañar a la mente a desvalidar lo que se sentía tan cierto y poco a poco ir transformando eso en nuevas creencias, nuevos pensamientos, nuevas emociones, que al final es lo que se traduce en hago lo que siempre he querido hacer, que antes simplemente no podía o se transformaba en autosabotaje. Es porque hay una parte de mí que entendió que aquello venció y que el momento presente y esa línea del pasado no conviven. Pero es un ejercicio de ir con la compasión que quisieras de tener al terapeuta todo el día en tu casa haciéndote esa pregunta y decir, a ver, cuéntame. Claro, y algo que me llamó mucho la atención, Cata, es que usas mucho la parte de la escritura. Dices al final de la meditación o cuando termine la meditación que cabe resaltar son diferentes tipos, eso me encantó. Hay otras con música contemplativa, visualización, el signo, ¿viste? Hice mi tarea. Mira toda, qué lindo. Es que lo amé, porque sí les puedo decir que era como que me siento aturdida, me siento ansiedad. Ya va, déjame prender mi celular, pongo y de 15, 21 minutos máximo, o sea, me pareció demasiado real. Y había momentos donde tú hacías preguntas y yo decía, no, pero es que yo no tuve eso. Por ejemplo, empezaba la meditación y ¡pum! Salía. Salía. Sí. O sea, y ahí entra un poco la neurociencia, Cata. O sea, la meditación y la neurociencia van de la mano. La meditación es la madre de la neurociencia. Okay. Es desde donde se empezó a entender cuál es el pensamiento real, es decir, de lo que el pensamiento ya ha pasado a la parte del córtex prefrontal y cuál es el pensamiento restringido o reprimido que está comandando desde el inconsciente. Entonces, a través de la meditación fue donde se descubrió que la mente tiene estructuras y que esas estructuras tienen verdades, secretos, acciones, poderes, todas estas connotaciones en las que dice, ¿por qué yo pienso así? Pues que resulta que el que está en el comando de todo estudio de la neurociencia descubre que entonces las partes de ti que disparan el miedo están en la amígdala, por ejemplo, y la amígdala guarda todos tus recuerdos y los recuerdos están codificados de acuerdo a lo que tú viviste, no necesariamente a lo que pasó. Entonces, lo que hace la meditación en esto, en la base del silencio, es que te lleva por decir el recuerdo y te dice, por ejemplo, busca un momento en la relación en la que tienes tú te sientes abandonado. Y entonces vas en la meditación, buscamos, tráeme un recuerdo de abandono. Y el abandono es que tu mamá te buscó de última en el colegio. Y es como, a ver, la verdad es que no estabas sola. O sea, no es que te dejaron de última, a lo mejor es la última de tu salón. Pero en ese momento la sensación del abandono se arraiga en una creencia. Yo no soy importante, de mí no se acuerdan. Si yo no estoy llorando, llamando la atención o enferma, mi mamá no se acuerda de que tiene una hija o cualquiera de esas conclusiones que pudo haber sacado la mente. Y eso se queda en la amígdala. Entonces, todo lo que afuera dispara a ese recuerdo, activa la amígdala con las señales de sobrevivencia que en aquel momento diseñaste. Y dices cosas como,
hacerme pequeña, o cuando las personas siempre son hipocondríacas, son recursos que no son el síntoma, son la respuesta de aquel dolor. De aquel dolor. Entonces, la neurociencia se basó en el reconocimiento de lo que logró la meditación, que es que la persona se observa pensando para decir de dónde viene eso, cuántas veces pasó, y es donde pudieron entonces anclarlo a todas las estructuras de la mente que sí se ven dentro del cerebro, que es la función de la amígdala. Ahí guarda las emociones de sobrevivencia. Está la ínsula, que es donde tú negocias con esto es una emergencia o es una acción que yo puedo tomar desde el córtex prefrontal. Esto es una huida o es algo que tengo que racionar como un algoritmo. O sea, se dieron cuenta qué pasaba, cómo funcionaba entonces el pensamiento desde lo que era racional y de lo que tenía que ver con la historia, con la memoria y con lo que tienes guardado en el inconsciente. Es bien profundo. Bueno, como tú dijiste aquí, tú no te sabes mover, yo no me sé mover en la superficie. Y te digo, yo nunca pensé que yo iba a decir eso, pero es que es interesantísimo. Y si vas viendo cómo empiezas a dominar ciertos aspectos, o sea, porque para nada me siento que ya estoy, no, ya yo rompí todas mis creencias limitantes, que voy a esa pregunta. Pero si vives en un lugar de conciencia que antes no habitabas. Totalmente. Es como 2 o 3 niveles más abajo dice, ¿y esto qué tiene que ver con mi historia? ¿Y cuántas veces me ha pasado? Todo eso es conciencia que antes no estaba. Pues. Que antes no estaba. Ahora, una creencia limitante de no soy suficiente, miedo al abandono, ¿se elimina o uno aprende a vivir con ella? Hoy tenía una pregunta de esas y yo creo que lo que hace una creencia que trajo mucho dolor, es decir, que trajo una herida, que trajo la sensación de un trauma, que te trajo la sensación de abandono, de no ser escogida, yo creo que lo que uno logra en el proceso de trabajar esa memoria, trabajar ese mensaje, es que en lugar de estar en el inconsciente accionando todas las otras habilidades que aprendiste para evitarlo, como tener un apego ansioso, como ser indispensable, lo que hace eso es que agarra la herida, la pone en el frente aquí y te dice, sabiendo que tú te vas a sentir abandonada, sabiendo que a ti estas sensaciones te hacen sentir rechazada, puedes escoger dónde te lo recuerdan o puedes escoger un sitio donde no te lo hacen sentir. Es la capacidad entonces que uno desarrolla de amor propio, de autoconocimiento y de validación y merecimiento que dices, que yo venga de allá no significa que me lo merezco. Entonces, es como una continua observación de yo sé que si habito ese mundo voy a conseguir cosas que conozco, pero cosas que me hacen daño. Y es donde la persona activamente se recuerda una y otra vez el ay no, ay no. Y en ese momento llega al punto en el que se hace natural la escogencia y dice, uy, yo conozco ese tipo de situaciones, me acuerdo cuando para mí ese era el lugar. O sea, ya pasa a una vía orgánica, pero durante el tiempo que uno tiene que aprender a escoger se siente un poco robótico, ¿no? Claro, y ahí entra una amiga, me dijo, ay, Antonella, pero esto, del nivel de conciencia, pero tú no sientes que uno anda como en una preguntadera todo el tiempo. Un cuestionamiento existencial. Un cuestionamiento existencial. Sí. Cata, eso también es un poco... También hay que pagar impuestos, o sea, los impuestos rápido te jalan de regreso al mundo superficial y donde uno tiene que estar con los pies en la tierra. Yo creo que la vida del día a día no te deja vivir ahí, no te deja quedarte ahí porque, pues bueno, uno tiene que salir al supermercado, te consigues a alguien, tienes una llamada, tienes algún problema, que cualquier cosa te trae de regreso. Lo que sí creo es que quienes logran vivir allí no pueden vivir en este mundo 100%, si estás todo el tiempo en un nivel de conciencia inquisitiva, pues tienes que vivir en un monasterio donde no tienes esas interrupciones. Claro. Pero el lugar donde nosotros batallamos la conciencia y podemos evaluar nuestro crecimiento real es aquí, donde están las dos realidades, donde está la parte de ti consciente y está la parte de ti que no quiere estar sola y quiere una pareja, pero tiene miedo de ser vulnerable y que la abandonen. Y es donde tú dices, tengo activa la conciencia y también tengo activo el deseo. Entonces, ¿cómo escojo? ¿Cómo me escojo? Y es donde podemos medir realmente el crecimiento, ¿no? Y correcto, y tú en el mes de febrero hiciste un live sobre los patrones que repetimos, ¿no? Y un poco llamando ese afianzamiento del amor propio. Ahora, Cata, o sea, los patrones de las parejas, por ejemplo, si hay manera de cortarlos, o sea, que uno los identifica y dice, mira, esta persona tiene las mismas características que tenía la otra, y logras
identificar eso Ujú. y moverte, o si a lo mejor quieres evadir y puede ser, o sea, porque no necesariamente a lo mejor es exactamente igual a la otra, sino me detona ciertas emociones. No sé si me explico bien lo que te Ujú. Sí, quiero... sí. ¿Cómo manejar eso de eliminar los patrones que no consigamos y que incluso hasta en trabajo también, ¿no? No necesariamente solo en También pasa con los pareja. jefes, que las personas dicen, siempre me Exacto, toca el el mismo mismo jefe, siempre me jefe. toca mi compañero de trabajo. Em, ¿Sabes qué? Me pasa, por ejemplo, que he visto personas que han sido parejas de una misma persona, he atendido a una misma persona que ha sido pareja de dos. Del mismo. La misma persona ha tenido dos parejas distintas. Ok. Y yo llego por alguna razón a atender también a la pareja 1 y a la expareja 2. Y lo interesante es que esa persona no fue igual con las dos. Ajá. Entonces, no es necesariamente lo que la persona es, Ujú, sino la persona que tú eres en esa relación. ujú, Y te puedes conseguir a un hombre que sea impositivo, machista, frente a una mujer que es sumisa. ujú, Pero un hombre no va a ser igual de impositivo frente a una mujer que está empoderada, que tiene poder económico, que tiene libertad. No va a ser el mismo hombre o no va a ser el mismo tipo de pareja. A lo mejor se siente retado, a lo mejor se siente disminuido y va a ser una persona sumisa a él porque tiene al lado una mujer que no se deja, entre comillas, dominar. ujú, Entonces, no es necesariamente lo que la persona es, sino lo que ese tipo de relación tú crees que pide de ti. ujú, Entonces, si tú cambias la forma en la que tú eres, muy posiblemente o el tipo de pareja que escogías antes no te va a hacer clic, ujú. o esa persona no va a hacer match contigo, o la dinámica no va a ser la misma. Porque lo interesante no es que tú atraigas siempre al mismo tipo de persona, sino que tú no seas el mismo tipo de persona en las relaciones de tu vida. Claro, claro, está súper claro, exactamente. Tiene que ver más contigo. Tiene que ver contigo y la gente dice, no, es que a mí otro me hace sentir. Y yo, pero a ver, ¿la emoción es de quién? Claro. La emoción es tuya. Ahora, si tú tienes, como volvemos al hilo de la historia, donde nos vamos a tu amígdala y está guardado el álbum de fotos de tu vida, sobre todos los lugares que se sintieron incómodos, donde hubo miedo, donde hubo abandono, donde hubo rechazo, y tu amígdala está así y dice, uy, aquí está, mira, igualito a este, vas a reaccionar una y otra vez de manera automática Ujú. frente a un rechazo. ¿Cómo? Pues bueno, haciéndome indispensable, diciendo no importa, tragándote lo que te molestó, siendo una persona que se guarda sus necesidades porque no quieres que te abandonen. Claro. Entonces, no, esta persona a mí me hace sentir que no puedo hablar. No, es que tienes miedo que esa persona te abandone y se activa la parte de ti que aprendió a que para que no la abandonen, mejor no molesta, no llora, no dice, no pide. Y lo que queremos es vencer ese botón dentro de la persona para que frente a la relación tengas la oportunidad de tocar los botones diferentes en el que tienes adelante. Por eso es que siempre digo, mira, las parejas no siempre terminan para siempre. Ujú. Termina el tipo de vínculo, termina la forma Oh. en la que te relacionas, pero no Ujú. necesariamente la pareja no vuelve a encontrarse. A lo mejor se encuentran cuando ya esta persona no tiene miedo al abandono, cuando el otro no se siente retado por una mujer que tiene deseos y necesidades diferentes, y ahí puede haber un chance, porque no es que en sí cambió la relación, lo que cambiaron fueron Son las los personas. individuos, Ujú. claro. Cata, y tú sabes que ahorita hay un tema mucho de que las mujeres rescaten su femenidad. Ujú. Y yo a veces como que me confundo un poco con esto de que, bueno, no es que tienes tu lado masculino muy activo, porque de repente, no sé, qué sé yo, te rodeas de más género masculino y comienzas a simplemente decir las cosas más sin filtro, a no tener esa sutileza o a decir, bueno, yo también cargo esto. ¿A qué voy? Desde tu punto de vista, para poder ir entrando a ese amor propio, tu herramienta sigue siendo la meditación, porque por ejemplo en este tema femenino, bueno, entonces acomódate más, pon flores, empieza como a suavizarte en tus actividades para que también ese amor propio venga en ti. Pero desde tu enseñanza, ¿cómo sería ese amor propio? A mí me gusta siempre agarrar la técnica para que no se sienta que yo estoy inventando cosas. No, Hay, me encanta. hay un gráfico que lo puedes buscar que se llama La Rueda de las Emociones y empieza por las emociones básicas, que son 6. Después hay unas ruedas de emociones que son, digamos, que emergen de esta, que son las emociones secundarias y las emociones terciarias. Curiosamente, en las emociones primarias no sale el amor, no está. Está el asco, el miedo, la tristeza, la rabia y la felicidad. Me falta una. En la tristeza, la rabia, el amor. Frustración. La ira. Gracias. La ira. Entonces, estas emociones que tú dices, pero a ver, ¿cómo es que
tanto buscamos amor y no está dentro de las emociones básicas de la vida. ¿Cómo es posible que nuestra rueda de emociones, de donde todo aparentemente parte, no incluye el amor? Y es que el amor es la construcción de lo que para mí ha significado distintas emociones. Hay gente que para ellos el amor es miedo. Miedo que, para mí, miedo a que me abandonen. Yo siento que eso es amor. Amor es cuando no me abandonan. A ver, a lo mejor también amor es cuando te hacen feliz. A ver, exacto, también amor es cuando tienes permiso de estar triste y puedes ser vulnerable. O sea, la definición del amor es ¿qué significa eso para mí? Ahora, yo creo que cuando miramos la definición de amor propio, a lo mejor amor propio para ti es permitirte sentir rabia. Y tú dices, bueno, amor propio es expresar mis necesidades como nunca antes lo hice. Y empieza por mostrar que tengo rabia cuando me faltan el respeto, cuando me siento frustrada y cuando me siento irrespetada. Y tú dices, mira, resulta que para mí amor propio es darme la oportunidad de sentirme molesta. Para mí no. Entonces, la construcción del amor propio para mí tiene mucho que ver, una de las emociones que está ahí definida, que es la felicidad, con qué necesito hacer para hacerme feliz. Hacerme feliz. Hacerme feliz. Entonces tú dices, bueno, a mí me hace feliz tener la capacidad de sentarme con Antonella y decirle, estoy súper molesta porque ya estoy. Después salgo y digo, wow, estoy demasiado feliz. Mira, pude decirle que tenía rabia. Exacto. ¿Entiendes? Y es como el hacerme feliz, a lo mejor es decir, comprar las flores que en mi casa mi papá nunca le dio a mi mamá. Significa reconstruir un lugar dentro de mí como mujer que yo sé hacerme feliz dando lo que vi que en mi casa no se podía o estaba visto como un lujo, una necesidad muy banal o lo que sea. Entonces, partir de ¿qué significa hacerme feliz? ¿Qué significaría hacerme feliz? Bueno, a lo mejor hacerme feliz es como dejar de tener miedo a el dinero. Y ahí se mete en otro montón de emociones que no es amor es igual a amor. No, amor nunca es igual a amor. Amor es igual a un montón de historias que necesitamos darle alivio. Sí, y siento que a veces estas definiciones de, bueno, vístete, ponte bonita, ponte la flor, pero si realmente no hay este ¿para acto, quién? ¿para quién? Y un acto de conciencia de verdad, ¿por qué lo estoy haciendo? ¿Qué quiero rescatar? O por lo menos debe ser que desde un tiempo para acá yo estoy tratando de entender por qué hago lo que hago y no simplemente siguiendo lo que, ay, mira, estoy aquí porque, bueno, como vi este post, me voy a poner rojo. No, ¿qué me hace sentir el usar eso, no? Creo que ¿Por qué también... me hace feliz? O sea, voy a estudiar porque quiero dejar de depender de alguien. O voy a poner este negocio porque quiero que sepan que soy exitosa. Pero, ¿por qué esto me haría feliz? O sea, esa no es una pregunta que nos hacemos mucho. Hacemos más es cómo hago feliz a mis hijos, cómo hago feliz a mi pareja para que no me deje, cómo hago feliz al jefe para que me reconozca. ¿Por qué esto me hace feliz? Eso es una pregunta. Nos enseñaron a ser de todos menos felices. Sí. A ser responsables, a ser cuidadosos, a ser culpables, a ser víctimas, pero nadie nos dijo, a ver, vamos a diseñar cómo hacemos para que sepas hacerte feliz. Eso no es una clase que agarramos. Exacto. Y eso lo puedes llamar feminidad, también lo puedes llamar libertad, también lo puedes llamar empoderamiento, pero al final hacerse feliz es una tarea de construcción del día a día. Y a lo mejor hacerte feliz es un batido de proteína y a lo mejor a ti hacerte feliz es decir, hoy voy a cenar sola conmigo o es llamar a alguien porque nunca llamo a nadie. Es decir, te extraño, quiero ir contigo. Hacerme feliz es la construcción diaria de lo que quiero darme, que nadie va a hacer por mí. Y al final el único beneficiario en esa conversación son los espacios de mí que he vencido, que antes consideraba prohibidos o que no estaban bien o que estaban en culpa. Así como te digo, el ejemplo de la rabia es como increíble que una persona pueda decir, amor propio es permitirme sentir rabia. Y la rabia, ya que la traes, la otra vez hablamos de eso cuando viniste, digamos, yo creo que esa es una de las emociones que a mí más fácil me sale. Ay, qué maravilla. Tú no sabes lo que le cuesta a la gente, sobre todo a las mujeres. ¿De verdad? O sea, no, yo me tengo que controlar. O sea, me tengo que controlar es porque es como una rabia, una impotencia. Entonces digo, bueno, tengo una creencia de control. O sea, pero entonces, o sea, claro, ya, ojo, la he canalizado un montón. Pero si tú me dices, Antonella, ¿cuál es tu primera emoción? Ya sea, aunque esté triste, me da rabia. Oh, wow. O sea, cosas como que yo no. Claro, hay como una negación a dejarte sentir eso, ¿no? A dejarme sentir eso. Pero entonces me pregunto, ¿esa rabia mía vendrá de alguna creencia que yo pasé? La rabia que uno muestra hacia afuera yo le llamo ira, porque es donde uno
puede mostrarlo hacia otro. La pregunta más sedosa en esto es, ¿qué de esto me hace sentir rabia conmigo? O sea, ¿cuál es la parte de mí que se detona con frustración hacia mí, que puedo canalizar en el tráfico, en la persona, en esto? Porque la rabia interna tiene mucho que ver con la autodecepción, tiene mucho que ver con las partes de mí que yo no respeto, a las que yo invalido, a las que yo mando a callar. Entonces, todo lo que significa ira afuera está tocando una parte de mí que se siente dolida. O sea, no hay rabia que no recuerde un dolor. Claro, sí. Y en este nivel de 2, 3, 4 de conciencia en el que ya estamos, que tú antes de irte hacia allá, decir, esta rabia, ¿qué dolor me recuerda? El no sentirme vista, el sentirme ignorada, el sentir que no me toman en cuenta, el sentir que no soy escuchada, es donde tú puedes regresar a la situación y decir, en otro momento hubiera lanzado 3 gritos y te quiero decir que esta es la última vez que me pasas por arriba en una decisión. Se convierte en no solamente una petición, sino en un límite y después tú regresas y dices, hice algo con mi rabia. En lugar de cargarla y después sentirme avergonzada o sentirme triste por lo que sentí, lo traduje en un límite, en una petición que nunca antes había podido hacer. Ay, estoy avanzado, Cata. Muy bien, ¿viste? No, Wow. de verdad, de verdad. De un año para acá. De un año para acá, sí, por eso voy con Rediseño Tu Vida. Y Dios quiera para México. Así. No, es mágico. Ahora, antes de entrar en todo esto de los retiros, y quiero hablar un poquito de la neurociencia, ¿tú crees que el ser humano, porque esto es mucho uno con uno, Cata, Sí. y eso es lo que yo más amo de tu programa, porque al final creo que es ahí donde están las respuestas. Por supuesto, tú das guías también online, sí. 1 a 1. He estado con psicólogos. Mi psicólogo me da mucha risa porque ahorita que dijiste el amor propio, él me dijo, yo no creo en el amor propio, Antonella. O sea, palabras más, palabras menos, pero es que a veces, tú sabes, todo este tema comercial, Sí. y entonces quiere, ámate y tal. Coño, hay momentos en que no me amo, ¿me entiendes? Hay Claro. momentos que no me gusta lo que estoy haciendo, pero lo tengo que hacer, ¿no? Entonces, a lo que vuelvo. ¿Tú piensas que uno puede ser, o sea, si uno logra ser 100% feliz, pero el tema pareja, Cata, o sea, el compartir la vida con alguien, o sea, yo siento que no vinimos a este mundo para estar solos, ¿verdad? No sé, ¿qué piensas tú? Bueno, yo creo que uno vino solo y se va solo. Eso sí. Pero en el between, yo Ajá. creo que es chévere pensar en que Ram Dass decía que las parejas es el lugar donde nos vemos todos los días al espejo. Creo que esa es una de las tareas más complicadas que tenemos de encontrarnos. Dicen por ahí en la neurociencia, por cierto, que lo que nosotros llamamos química con otro realmente es el attachment de hacer match con las mismas heridas. O sea, en la herida del abandono te encuentras con un abandonador. O sea, hacemos match cuando no estamos muy conscientes de lugares donde suena conocido, más no necesariamente es donde perdimos el amor, no donde queremos encontrarlo, ¿no? Entonces, yo creo que los ejercicios de pareja al final nos muestran nuestro mismo proceso de conciencia. Ajá. Nos muestran ese lugar de donde nos cuesta querernos y donde queremos que el otro nos quiera incondicionalmente porque todavía no queremos habitar ese sitio. Y es difícil, o sea, es difícil la batalla de dónde termino yo y dónde empiezas tú, ¿no? Sí, sí, sí. Entonces creo que a medida de que uno se hace mayor, las parejas son mucho del reflejo de la conciencia que habitamos, no de los manuales que heredamos, sino la pareja con la que estás habla de 2 cosas, de tu nivel de cortisol, de tu manera de escogerte y del tipo de compañía que tienes al lado para dejarte florecer o para encogerte, ¿no? Sí, quizás hay que ponerlo a meditar también. No es fácil, porque también entonces si no tenemos ese mismo lenguaje, es como que yo con mi mundo, tú con tu superficialidad. Ajá. Y ahí empieza un quiebre, ¿no? Y muchas veces traigo personas que viene la mujer primero o viene el hombre primero y me dice, te traigo a mi esposa, te mando a mi novia, te mando a la que va a ser mi esposa, te mando a la que va a ser mi novia, porque es como una sensación de, por favor, Alineémonos. Ayúdanos a alinearnos. Pero eso ¿sí? es inteligente. O sea, Sí, me parece que es como ir armando una empresa donde tú estás preparando tu Claro. equipo. Es tu sistema, claro. Es tu sistema, exactamente. Pero sí, ¿tú crees que a medida que nos vamos convirtiendo en más adultas es más difícil tener parejas, Cata? No, yo creo que siempre hay gente disponible. Me encanta. No creo. Lo difícil es que yo creo que a medida que uno se hace adulto, se hace un poco más exquisito. Exquisito. Y cuando ya tú te puedes dar cosas que antes te deslumbraba que otro te dieran, dice,
no necesito que me pagues un viaje, no necesito que me mantengas, no necesito tal. Entonces, claro, lo que necesito de ti son cosas que, por ejemplo, el dinero no puede pagar. A lo mejor necesito de ti conciencia, respeto, que me admires, admirarte. Es una conversación que se va haciendo compleja a medida de que nosotros sabemos hacernos más felices a nosotros mismos, ¿no? Y hay que darle también un voto de aplauso a los hombres. En tus retiros yo veo hombres. Sí, sí, cada vez tenemos más, tenemos retiros en el que programas también en el que casi mordemos el 60-40. ¡Wow! Sí, mis sesiones individuales prácticamente estamos 50 y 50. A veces hay días que tengo puros hombres, a los hombres les encantan los lunes, entonces hay días que A los hombres les encantan los los tengo casi todos los lunes. Hoy antes de venir, hoy es martes, hoy tuve a 3 o 4, también hombres uno tras otro. Y al final las relaciones son el lugar que nos arrastra a querer cambiar, bien sea las relaciones que tenemos y no queremos perder, las relaciones que tuvimos y nos dejaron en un lugar de un poco de inestabilidad, y el lugar también donde no sabemos estar solo con nosotros mismos. Esa relación primaria de yo con yo es la que, creo yo, la que más toca la puerta en terapia y dice, ¿por qué no me gusto? ¿Por qué no sé estar solo? ¿Por qué brinco de una persona a la otra? Y al final la respuesta básicamente es esa alma en calma, ¿no? Es como tenemos que aprender a estar con nosotros mismos antes de querer que otro quiera estar con nosotros. Sí, y uno cree que es sencillo, uno cree que, ay, no, es estar viendo una serie de Netflix. Ay, yo claro que sí puedo conmigo, pero el primer fin de semana te sientes chévere, el segundo, el tercero, ya el mes que estás puro serie de Netflix. Sí, dice, comiendo sola y bañando sola, que nada más se desordena un lado de la cama. empieza a tocar, Sí, o sí, sea, sí. empieza a moverse. Cata, las personas a veces me preguntan, bueno, pero si tú vas a un silencio, a un taller con Catalina, a uno de sus retiros, ahí no se habla. Hablo yo. Exacto. Bueno, en el que hicimos acá en Miami hay interacción. O Sí, sí. sea, es más o menos esta misma dinámica un poco para este que va a haber en mayo en México, Este de mayo o va es... cambiando. Este de mayo yo hago, durante 3 años hicimos Power Soul, que es el retiro Ajá. del proceso de aprender a meditar, de conectarte contigo, de conseguir esas respuestas. Un poco lo que tú has vivido en Alma en Calma, pero como mucho más estructurado. Siempre lo hacía aquí en Estados Unidos, y por obviamente los temas migratorios y eso decidimos que queríamos abrirnos a que otras personas lo pudieran vivir. Y entonces, por primera vez saco de Alma en Calma de Estados Unidos y lo llevo a México y le sumamos un día. Entonces son 6 días donde la práctica de la meditación es un lugar que, volviendo a la neurociencia, tiene un efecto dentro de la regulación mental en el que la persona llega con mucho ruido y se va muy en calma. Es como si tuvieras un montón de clutter, de sucio, de polvo, y como a medida de que pasan los días se va asentando. Y en ese asentamiento pasa una cosa mágica, que es que se nos acaban las guerras internas, porque lo que más nos pasa es esa lucha interna de quiero o no quiero, puedo o no puedo, soy bueno, soy mala, soy culpable, soy fuerte, soy valiente. Toda esa lucha interna del quiero y no puedo, eso en momentos de esa semana de trabajo donde vamos capa por capa y ahí vamos por las escaleras, no vamos en el ascensor, vamos muy despacio, la persona va descubriendo esto mismo que has hecho tú a niveles donde ya puedes hilar. Es como, ya entiendo por qué me pongo en un trabajo donde la persona no me reconoce. Y después va, ya sé por qué mi pareja, me cuesta tanto en tema de pareja sentirme iguales. Ya sé que esto tiene que ver con la relación que nunca sané con mis hermanos o con la situación de mi papá. Y de ahí para arriba, todo lo que se convierte es en ese silencio aparece un plan de acción, que yo creo que eso es lo que más le falta a la psicología, lo que más le falta a las terapias tradicionales, es que la persona hurga, se mete y después dice, ok, ¿cómo salgo de aquí? Sí, es como que siempre tengo que estar en terapia. Estás en terapia porque es el Exacto. terapeuta el que te dice, haz esto, prueba lo otro. Ajá. Cuando nosotros vamos a la raíz y la persona desbloquea el origen de todos esos comportamientos, esas creencias, muy en esa serenidad aparece la versión de nosotros que dice, ¿y yo por qué? Punto suspensivo. No me permito, no dejo, no salgo, busco un apartamento. ¿Yo por qué? Y en esa voz de compasión, de acción y de quererme sacar de ahí, es donde en el retiro de estos espacios, donde la persona entra en los espacios meditativos, donde sacamos un montón de información, y es donde ahí se rompe el silencio y llegamos a ¿qué encontraste?
Exacto. ¿Qué hacemos con esto? Curiosamente tenemos retiros de esto que son 80 personas y de las 80 personas hay casi que todo el mundo empieza a encontrar lo mismo. Dice, mira, mi historia no es tan única. Claro. Porque de repente aparece, encontré una versión de mí de 8 años que su hermano no lo dejaba jugar con sus amigos. Y yo encontré a mi mamá que cuando llegaban sus amigas me dejaban por fuera. Y empieza entonces a haber una resonancia y dices, claro, el yo que se siente fuera del lugar tiene 3 o 4 escenarios. Las personas empiezan a sentir que hay una identidad que no es tan única, hay una forma de salir que no es tan única y que muchas otras personas lo han hecho. Y al final del retiro yo siento que lo que más logramos es el cierre de una indagación eterna, que es donde uno vive porque yo, porque a mí, y la persona dice, ¿qué tengo que hacer para? Son retiros, por eso se llama Power Soul, porque vas como desde el lugar de donde me encogí, de donde desmerecí, de donde aprendí a no darme, a el me hago responsable, estoy listo, y es donde lo más bonito es cuando la persona llega a su casa. Es como la identidad que pide el entorno ya no está disponible y regresa un tú que dice, estos cambios no son negociables. Entonces, esto que nos tomaría años en terapia, en cualquiera de las terapias, porque ves al terapeuta una vez al mes, al psicólogo una vez cada 15 días, son pequeñas dosis que aquí lo vives de manera tan intensa que la mente en quietud está abierta a un plan. Si la mente está súper inquietada, súper ansiosa, que si el tráfico, que si el trabajo, proponerle un plan a la mente desde allí no solamente es difícil, sino que es injusto. Sí, claro, porque le ¿Cómo? pides demasiado. ¿Cómo? Es lo que hablábamos antes de empezar, es cómo yo le pido a una mente que es mamá, que paga impuestos, que trabaja, que tiene un podcast, que tiene un trabajo de 9 a 5, que tiene padres, que tiene... ¿Cómo le pido que además abra un espacio para sanar todas sus heridas, para dárselo un lugar para llorar, para pensarse su origen, para batallar sus creencias y el otro día salir y decir, estoy lista, soy otra? No pasa. No pasa, claro. No pasa. Te tienes que tomar ese Extraer, tiempo, aislar un poco. Y claro. eso es lo que cuando yo digo, a veces necesitamos salir del mundo que hemos construido. Salir, verlo con perspectiva y decir, esa yo resulta que no es indispensable, que vive del sacrificio. Verte a ti mismo con distancia es donde nos podemos hacer responsables. Mientras estamos metidos en ese ruido, pues lo único que estamos es tratando de sobrevivir a la próxima hora, al próximo día, al próximo lunes. Y es donde estamos tan necesitados de un espacio de pausa y decir, wait. O sea, esta es la vida que diseñé, no necesariamente la que quiero seguir viviendo. Y ese punto es tan poderoso que darle pausa a eso, irte y regresar y decir, ya sé lo que quiero, ya sé lo que no, es donde yo creo que logramos una claridad que nos ahorra muchos años de vida. Wow. Abajo vamos a dejarle la página web donde encuentran allí toda la información, porque además tienes para Turquía. Vamos a un retiro del desierto. Del desierto. Que es en Turquía y Marruecos. Sí. Y Marruecos. Nos wow. Vamos al desierto, a un glamping. No es que ¿Y vamos el de Japón? El de Japón está sold out. Afortunadamente es un retiro que se vendió muy rápido, donde yo todos los retiros que lo hago es porque los he soñado, no porque realmente es algo que quiero seguir repitiendo. Repito muy pocos retiros, solamente el que repetimos el de Power Soul, pero los retiros de destino no los hago porque yo me aburro si lo vuelvo a ir al mismo sitio. Claro, Nunca vas a vivir conmigo la misma sensación de wow, mira este desierto, decir, sí, el desierto, ya vinimos. O sea, yo quiero que vivas conmigo la sensación del mismo amazement, la misma sensación de wow, porque solo así podemos compartir esos espacios donde realmente uno renueva las ganas de vivir, la plenitud, el propósito. Entonces no repito destinos retiros de destino, eso que llamamos peregrinaje, porque creo que nos merecemos todos esa sorpresa. Esa sorpresa. Cata, a ver, cuando estamos en este trabajo de amor propio, y quizás ya para ir cerrando, hay un momento en el día, ¿no? Ponte, me levanté, medité, trabajé, de repente hay como un momento de pausa y silencio donde el chamo está en el colegio y viene como esa angustia, ¿no? Te pones en un pensamiento quizás más en el futuro. ¿Cómo qué tip, qué herramienta podemos tener, no como meditación, sino fuera de la meditación? Las frases, ¿hay algo a nivel de neurociencia que nos puedas recomendar como para poder controlar esos picos de ansiedad? El tapping, por ejemplo, es otra herramienta, no sé cuál recomendarías en tu caso. Yo creo mucho en el poder de la palabra porque al final somos lo que hoy en día somos, lo que nos hemos dicho.
y nos vamos a convertir en lo que nos decimos. Entonces, hoy somos el resultado de todo lo que nos hemos dicho, de todo lo que nos hemos repetido. Y tú sabes que yo creo que la ansiedad a futuro tiene mucho, mucho que ver con alguna vivencia, creencia, haber sido testigo de momentos de crisis, momentos de dificultad, momentos de inestabilidad, de incierto, donde la pregunta quedó del lado de nosotros como niños, porque vimos a los adultos ser unos pollos sin cabeza. Era como ver a nuestros papás fuera de sí, fuera de centro, fuera de capacidad, fuera de su control, de la sensación de que nos tenían que transmitir seguridad frente a lo que estaba viniendo en la vida. Solamente lo que hace es que toma situaciones que pueden significar inestabilidad, te las trae y dice, ¿y si viene esto? Y claro, todo lo que tú tienes en tu amígdala dice, nadie va a estar en control. Y la pregunta importante que sale allí, en esos momentos, en esos recuerdos que la gente extrae de los procesos de indagación, de introspección, dice, ¿y qué va a pasar conmigo? Entonces, el ¿y qué va a pasar conmigo? Creo yo que es la raíz de todas nuestras ansiedades. ¿Qué va a pasar conmigo si pierdo el trabajo, si esta persona me deja, si se me acaba el permiso migratorio, si mi hijo se va a la universidad? Yo estoy en esa, ¿viste? Mi hijo se va a la universidad. Ya el mío se fue. ¿Y qué va a pasar conmigo? Pues resulta que si nosotros vemos la ansiedad a lo que sea, dinero, trabajo, relaciones, y podemos regresar y decir, resulta que ahora a ti no te va a pasar nada. Es como, no importa lo que pase, ya eres adulto, ya eres suficiente, ya nadie te puede abandonar. La respuesta que el cuerpo y el sistema nervioso relajan en el momento que tú dices, ¿sabes qué? No te va a pasar nada. Es lo que esperábamos que ese adulto a cargo nos dijera. No va a pasar nada si yo no vengo a tiempo, si tu papá pide el trabajo, tú vas a estar bien. Eso es lo que estamos todavía esperando frente a la búsqueda de la mente de monito que está brincando en qué va a pasar en distintos escenarios. Parece que quisiéramos llegar a un lugar en donde dijera, wow, allí, cuando llegue allí, estén todas esas respuestas y ese control, a mí no me va a pasar nada. Pues más, antes de que tengamos que imaginarnos todos esos escenarios, es muy útil decir, frente a cualquier ansiedad, la respuesta de ¿qué va a pasar conmigo? Y escucharla, decir, tengo miedo a que me quede sin trabajo, a que me tenga que ir tal, y después puedas responder, no importa lo que pase, a mí no me va a pasar nada. No va a pasar nada porque soy el adulto a cargo, porque puedo resolver por lo que mis padres no pudieron hacer por mí. Es donde realmente aparece ese amor propio que dice, tengo la capacidad de hacerme feliz. Es como un retroceder de toda esa película, traerme al momento presente y decir, no me va a pasar nada. A nivel de cortisol, del sistema límbico, de todo lo que está sucediendo en tu cerebro, se convierte en una reprogramación de yo puedo ser mi lugar seguro, cosa que estamos siempre buscando afuera. Me encanta. Y también es una toma de responsabilidad. Claro, y quizás es buscar cómo tomar esa responsabilidad también desde la calma, ¿no? Sin querer que entonces, porque si no, entonces yo empiezo, bueno, ok, como soy yo la dueña, tengo que apurarme, o sea, y bueno, por eso es que uno tiene que seguir meditando. Aquí pudiese hacer yo terapia, pero no voy a caer en eso. Terapeuta interno. Ay, Dios mío, terapeuta interno. No, pero me encanta. Es como atajarnos, ¿no? Atajarnos allí y exactamente lo que nos acabas de decir. Cata, luego de Alma en Calma, ¿seguiría entonces Rediseña tu vida? Rediseña tu vida, que es el programa que nació en la pandemia, dado que teníamos tantísima necesidad de decir, ¿qué voy a hacer ahora que se me acabó el trabajo, se paró mi mundo, ya no tengo, creíamos que se había detenido el plan que traíamos de vida y para muchas personas fue así. En ese momento nos dimos cuenta que no sabíamos estar con nosotros. Entonces, el origen de Rediseña tu vida es ¿cuáles son las partes de ti que no te gustan? Es decir, módulo 1, cuéntame las creencias que te habitan que dice que tú no estás bien contigo, que no eres suficiente. Después vamos a los bloqueos, que es la parte donde tú dices, ¿cuáles son de estas creencias? ¿Cuáles hoy todavía me dicen por ahí no, tú no, para ti no, nunca va a ser? Mirar el origen de esos bloqueos, como hablábamos al inicio, estirar de ese hilito hasta encontrar el carrete que lo originó y decir, corto aquí. Y hay en ese programa, y yo hice una pausa porque en ese momento para mí era súper importante y sigue siendo, el tercer módulo de ese programa es el terapeuta interno, que allí se llama la guía de la intuición. Y es que la intuición, el ego y la ansiedad hablan en preguntas y la intuición habla en certezas. Siempre son afirmaciones. Tienes que, haz que.
escucha, cree, haz, quítate, ve, tal. Siempre son como comandos que uno dice, ¿por qué yo pensé que yo tengo que no sé qué? La ansiedad siempre habla en preguntas. ¿Qué va a pasar conmigo? ¿Y qué voy a hacer si? En cambio, el cultivar, después de estar entrando a las creencias, entrando a los bloqueos, cultivar que hay una parte de mí que tiene certeza, que no está afuera, que no es otro. Esa parada es muy importante porque de ahí yo puedo decir, si hay una parte de mí que tiene certeza de que esta incomodidad, que esta situación, que este rediseño de mi vida tiene un propósito, entonces saltamos al módulo de allí del propósito de vida, que es el último módulo del programa, donde nos hacemos la pregunta grande de ¿para qué? ¿Para qué vine a esta vida? ¿Para qué me está pasando esto? ¿Para qué tengo este sueño que nunca me permití? ¿Para qué me toca estar sola? ¿Para qué tengo...? Es donde no es por qué. El por qué siempre va hacia atrás al victimismo. El para qué es el salto a darle la mano a la vida y decirle, venga, te doy la mano, confío como no he confiado en nadie, voy a seguir esta incomodidad, voy a seguir esta intuición y que me lleve a donde tengo que ir. Entonces, la búsqueda del propósito de vida es donde yo creo que conseguimos las respuestas de esos grandes misterios que todavía se nos quedan en no me tocó, a lo mejor si yo hubiese hecho. No me tocó. El propósito no vence. Yo creo que la gente tiene el permiso de vivir desde su propósito hasta el último día de la vida. Entonces, es una continua invitación. Es un programa que dura 5 semanas y tiene 20 ediciones. O sea, lo hemos hecho 20 veces. No sé, más de 4.000 personas han pasado por ahí. Y es un programa que genera inmenso trabajo profundo. ¿Y ese va a abrir en algún momento, Cata? Sí, se abre en marzo. ¿Viste? Es que voy para allá, mira, me erizo y todo. abre en marzo. Sí, y es la base de Power Soul. Todo lo que pasa en Power Soul tiene como base lo que sucede en Rediseña tu Vida, razón por la que Power Soul, Rediseña viene primero y Power Soul viene luego. Sí, es que esto es un trabajo como ir al gimnasio. O sea, tú no vas a hacer 200 abdominales al día si no empiezas por 50. Sí. No, y que haces 200 y estás lista. No. Exacto, no, tienes que continuar. Cata, pero tú te ves o sea, tú estás en paz. ¿Tú sientes que eres una mujer en paz? Yo creo que vivo en plena aceptación. Yo creo que la aceptación es un lugar donde uno construye una vida sin mucha lucha, ¿no? Hay cosas que uno no quisiera que sean como son y aceptar es donde uno deja de luchar y pasas a ¿para qué estás aquí? ¿Qué viniste a enseñarme? Y sí, yo creo que yo duermo 8 horas, habito la paz de mi aceptación y creo que la vida es un misterio, entonces tratar de tener certeza de la vida creo que es una ignorancia porque nunca lo vamos a saber todo y estar dispuesto a que la vida proponga y uno decir, ¿tengo opción? No. Bueno, entonces, ¿qué le damos, no? Yo creo que yo vivo en mucha aceptación, a pesar de que cultivo la paz, tengo una rutina muy ajetreada porque, bueno, entre que amo mi trabajo en sistemas familiares, en grupos, en Naciones Unidas, en los retiros, o sea, ya en la escuela, que es nuestro lugar como nuestro instituto de formación, queriendo que este método, porque no es una psicología clínica, es un método que ayuda a que la persona se libere de la dependencia de estar anclado frente a otro que te dice cómo tienes que salir de tu dolor. Entonces, formar a personas que ayudan a otros a entender esto mismo que dices tú, me he descubierto en un lugar de conciencia diferente, formar a otros para que lleven el mensaje, es una sensación del final evolutiva, ¿no? De que el ser humano se mete en líos y también deberíamos poder salir de ellos, ¿no? Correcto. Y en una vida que exige tantísimo de mí, vivo una vida muy movida, pero tengo como, decía por ahí, no sé si era Neruda, que dice, no importa si afuera es invierno, adentro de mí siempre es primavera. O sea, yo siempre creo que hay una parte de mí que está en calma. Qué bella. No, y fíjate qué lindo, cultivo la paz. Es que a veces creemos que es que la paz llegó y ya está. Sí, tal vez, ojalá. Ojalá. No. Ojalá. Es que yo creo que por eso uno la valora tanto, porque cuando se va lo sientes y correcto, cuando regresa dices, así. Claro. Con esta persona, de esta manera, con esta conversación, así sí. Y la paz tiene mucho que ver con la capacidad que tenemos de hacernos felices. Si no nos sabemos hacer felices,
el mundo nos va a decepcionar de muchas maneras. Claro, siempre hay una expectativa afuera. Que alguien venga para. Exacto. Mira, nadie va a venir. Para, exactamente. ¿Tienes tu primer grupo ya formaste a tu primera? Sí, ya están por graduarse en mayo. ¿Viene algún otro si alguna persona quiere? Yo siento que es una responsabilidad grandísima. Ni me lo digas. O sea, digo, no tuya, sino de la gente que Mía diga. también. Bueno, pero muerto, tienes 25 años hasta en el Tíbet. Es muy difícil, es difícil la responsabilidad de entregar un método. Partimos de la idea de que todo el que lo hace lo quiere hacer con la vocación de ayudar y de un propósito. Pero si bien es un método que cuando uno se forma para ser guía a otros, tienes una responsabilidad. ¿Sí? Es como cuando tú estás ayudando a tus hijos a montar bicicleta y tú vas atrás sosteniendo el asientico. Exacto. Tienes una responsabilidad. Por el momento que la persona hace así y no te ve, pues hay una sensación de haberse quedado solo con la dificultad, con el problema de lo que tenga. Entonces, formar a las personas para que se sientan capaces de sostener al otro mientras el otro empieza a andar en sus rueditas. No te creas, lo hemos pensado mucho. Ha sido una formación muy profunda en el sentido de responsabilidad. Queremos que la persona tenga muchísimos conocimientos para que a la hora de aplicar el método pueda hacerlo desde la conciencia, sabiendo las limitaciones de que no estamos formando psiquiatras, ni psicoterapeutas, ni psicólogos clínicos. Estamos formando personas en un método que acompaña a que el otro se dé cuenta que en sí mismo están las respuestas. Entonces, es una responsabilidad que hemos asumido. Estamos haciendo el ejercicio de ver cómo es el resultado, porque bueno, es una invitación que nos trajo la vida y digo, para algo y por algo. Por supuesto. Y ya la segunda generación empezó en febrero. Oh, wow. Y la tercera abre en septiembre. Entonces, para quienes están listos, el único prerequisito es hacer Rediseña tu Vida o Master Money, que son los programas que son hermanitos dentro de nuestro In the Name of Silence, que son el prerequisito porque por lo menos allí decimos la persona se ha logrado ver a sí mismo. No podemos ayudar a otros si no nos hemos visto. Correcto. Entonces es como un prerequisito de cuéntame cómo se siente verte. Y de ahí entonces puedes ayudar a otros a la dificultad de verse a sí mismos y las ganancias y pérdidas que tenemos cuando nos vemos al espejo, ¿no? Entonces, sí, eso está también andando. Tengo un equipo fantástico que me acompaña. Eso sí, ya dije, no puedo sola. Necesito ayuda para que se sienta que es un espacio de responsabilidad. Y bueno, dentro de todo lo más lindo es sentir que empezamos a crear conciencia y que eso al final lo pagará la vida, ¿no? Y yo siento que hay una búsqueda ahora de la humanidad, así como en un momento, no sé, siento yo era redes sociales, esto, lo otro, ahorita como que también a través de las redes sociales, con sus pros y sus contras, hay un deseo de ir hacia adentro, de ayudar al otro, de buscar esta paz. Pero yo te felicito porque tú eres una mujer muy congruente. Muchas gracias. Y yo sé que las personas que decidan, yo todavía no me siento para Take your time, no hay apuro. No hay apuro. Además, yo creo que eso es como una vocación, o sea, sí. Eso es algo que la persona, ¿sabes? Lo tiene, digamos, como un skill. Sí, es un propósito que tú dices... A mí yo me llega puedo. Todo el mundo, todo el mundo me pide Exacto. consejos. Es una sensación que a veces la persona dice, yo vengo aquí porque todo el mundo me pide consejos y yo no sé qué hacer. Exactamente. Entonces, esto no es una formación para dar consejos, es para que enseñes al otro a escucharse, ¿no? Eso está buenísimo. Y eso, hay otras profesiones que dan consejos, nosotros no damos consejos, hacemos preguntas muy puntuales donde la persona se escucha. Y yo creo que esa es la necesidad más grande que tenemos en el mundo, aprender a escucharnos. A escucharnos. Estoy segura que está espectacular ese curso. Acá abajo está la página web. Ya, bueno, saben todo lo que Cata tiene para ofrecernos y nos vemos en Rediseña tu Vida. Y en México. Y en México. Amén. Muchas gracias. Gracias por haber venido, mi Cata. Feliz. Cada día viéndonos más congruentemente y desde nosotros mismos frente al espejo con Catalina Gorque. Chao, chao. Muchísimas gracias.